Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy he decidido crear un material diferente para ustedes, dado que iniciamos bloque y desde luego tema nuevo. Es importante que revisemos con cuidado la información que se plantea en este video y también chicos que recuerden, deben tener su plataforma abierta, en este caso Classroom, y revisar la caja de instrucciones para que sepan qué hacer con la información que verán a continuación. Vamos a dar inicio a la clase, chicos, comenzando con la definición de textos recreativos. ¿Qué son? Bueno, la definición dice, son textos cuya propiedad es que generan una actitud positiva en el lector, logran entretener y sensibilizar a la audiencia, dados los escenarios ordinarios que plantean. ¿Qué significa y cómo se interpreta? Bueno, un texto recreativo es aquel que permite que el lector o el oyente sienta una atmósfera de relajación a través de la información. Es decir, que se sienta cómodo, de una manera agradable, incluso generen cierto aspecto o ambiente positivo a su alrededor a través de la información que presentan. Es importante que veamos, chicos, que en este caso, cada uno de los autores que genera un texto recreativo busca hacer sentir a su audiencia de una manera cómoda, de una manera amigable. Son textos que por ende tienen la característica de ser hasta cierto grado informales y por consiguiente generan esa comodidad entre las personas que reciben o escuchan la información. Todos los textos, sin excepción, tienen características. A continuación veremos cada una de las características que de forma general poseen todos los textos recreativos. La primera de ellas, chicos, se puede considerar como la posibilidad de transmitir nuestras emociones y sentimientos. Recordemos que el estado de ánimo cambia de persona a persona y darlo a conocer de una manera tranquila y cómoda es una de las características que presentan los textos recreativos. La segunda, que se puede considerar como una de las más importantes de forma general, es que echa a volar la imaginación. Esto significa que cada persona logra darle una interpretación individual. La manera en la que un ser humano genera su interpretación cambia dependiendo de lo que conoce por medio del lenguaje o a través de su cultura. La tercera característica, chicos, es que son de dominio público o popular. Significa que las personas logran identificar estos textos en su vida cotidiana y como tal los utilizan. La cuarta y la última característica de los textos recreativos es que generan cierto grado de comodidad a través de la risa. Significa que son graciosos y por ende los seres humanos suelen utilizarlos en contextos informales. Un caso particular es el de los refranes. Cuando alguien menciona, el que se fue a la villa perdió su silla, de alguna manera es una forma explícita de darte a conocer cierto comentario a través de un término gracioso. Estas, repito, son las características de los textos recreativos y sin importar su clasificación, se presentan siempre. A continuación vamos a ver justamente cómo es que se clasifican estos textos recreativos, definiendo de manera muy sencilla cada uno de ellos. El primer tipo es el que corresponde a los textos recreativos, pero de carácter popular. Significa que el ser humano los utiliza con mayor frecuencia y es evidente, chicos, que resultan los más informales, dado el contenido y la información que se plantea en ellos. Ejemplos de textos populares encontramos el trabalenguas, el refrán, las adivinanzas, las historietas, las calaveritas y las canciones. Todos ellos textos populares que por lo menos alguna vez en su vida cada una de las personas ha utilizado. Importante que veamos, chicos,
Los textos populares, nuevamente, son los más comunes e informales. Después, podemos encontrar los textos literarios. Aquí el rigor aumenta. Tienen cierta formalidad y también son un elemento cultural de las naciones o de los pueblos. ¿Qué significa? Recordemos que la literatura cambia de región a región. Entonces, chicos, la manera en que los textos recreativos literarios se presentan cambia de forma particular a través del género, subgénero, corriente literaria o, en su defecto, del país o nación del cual se están tomando o creando. Los textos literarios son más abundantes en términos de clasificación y podemos encontrar 3 tipos. El primero, dramáticos, que se desglosa en las obras y los monólogos. Recordemos, chicos, que las obras de teatro son sumamente populares y los monólogos son interpretaciones individuales hechas por cada persona. Tenemos los textos literarios narrativos, sumamente comunes, chicos, y muy populares de acuerdo a la edad. En el caso de los cuentos, se genera un mayor volumen de ellos a partir de edades más pequeñas, es decir, en la infancia, mientras que mitos y leyendas tienen lugar un poco más en la adolescencia. Y finalmente, chicos, tenemos los líricos, los poemas, que son explotados por todas las personas, los conocemos, los identificamos y que poseen características concretas, como el ritmo, el verso, la métrica, etc. Y que son elementos también parte de la cultura de un pueblo o de una nación. Repito, todos los textos recreativos, populares o literarios suelen generar, chicos, las características de la interpretación, el echar a volar tu imaginación para que puedas tú darles tu propio significado. Si bien hemos revisado cuáles son los textos recreativos populares y cuáles los literarios, es importante que veamos cuál es la finalidad de utilizarlos en la vida común. Y aquí tenemos los propósitos. Nosotros podemos pensar que un poema no es relevante en nuestra vida, que un trabalenguas no tiene un propósito, o en su defecto una adivinanza no sirve. Todo lo opuesto. Cuando hablamos de los textos recreativos, es importante que consideremos que generan 3 elementos fundamentales para el desarrollo. El primero, de manera implícita, generan consejos. Recuerden, chicos, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué significa? Te estoy dando una especie de consejo sin ser demasiado detallada y que en este caso permito que tú generes tu propia interpretación. La segunda finalidad o el segundo propósito es que generan agilidad y destreza mental. Recuerden, todos los seres humanos utilizamos el lenguaje. Es una de las habilidades que con mayor nivel se explota por el ser humano. Todo lo que decimos y hacemos comunica. Por consiguiente, la agilidad mental en términos de lenguaje se propaga o se propicia a través de los textos recreativos. Y finalmente, chicos, tenemos la representación de las emociones y sentimientos. Una adivinanza puede dar a conocer un estado de ánimo alegre. Un trabalenguas puede generar cierta agilidad mental, mientras que un poema o una obra teatral, un monólogo, pueden manifestar tristeza, sorpresa, miedo. Estos algunos ejemplos de cómo es que se generan las emociones y los sentimientos a través de los textos recreativos. Es importantísimo, muchachos, que entendamos que el ser humano no está alejado de este tipo de textos y que con frecuencia los utilizamos. Importante revisar. Todos los textos recreativos son interpretados por cada persona. Sin embargo, en ciertos momentos, cuando se busca dar un consejo en particular, también se pueden utilizar, siendo de manera amplia o dejando de manera amplia la interpretación a cada persona.